Hola, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, vamos a ver un ejercicio en donde incluimos los dos bucles que aprendimos en los videos anteriores, tanto el bucle for como el bucle while. Comencemos. El ejercicio pide crear un programa que ordene números enteros de manera ascendente. Algunos requisitos y restricciones que tenemos son: los números deben ser enteros, no podemos usar el método sort, los números deben estar almacenados en una lista, debemos crear la lista pidiendo al usuario que inserte los números, y la respuesta será devolver una lista con los números ordenados. Muy bien, ahora veamos cómo vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que haremos es crear la lista con números enteros, y a esta lista le haremos una copia para poder trabajar con la copia y que la lista original se mantenga intacta. A continuación, vamos a iterar sobre la lista original, es decir, que vamos a tomar elemento por elemento. A cada elemento lo vamos a eliminar de la copia y vamos a compararlo con el último número de la copia. Si el elemento es mayor que el último número de la copia, entonces posicionamos el elemento al final de la lista, tal como lo puedes ver en el ejemplo al iterar el número 2 y el número 5. Pero si no es mayor, procedemos a compararlo con el siguiente número de la copia, es decir, con el penúltimo, luego el antepenúltimo, y así lo haremos hasta encontrar la posición adecuada para el elemento, como lo podemos notar con el número 3. Y de esta manera resolveremos el problema. Ahora debemos llevar esta lógica al código. Muy bien, vamos a empezar a realizar el ejercicio en el código. Venimos a nuestra carpeta curso de Python. Vamos a venir acá a crear otra carpeta o directorio que diga 9. Ejercicio bucles. Muy bien, voy a ponerle aquí guión medio. Voy a abrir el directorio y voy a abrir Visual Studio Code aquí. Perfecto, ahora vamos a crear un archivo de Python que se llame ejercicio bucles. Venimos acá. Muy bien, se abre el archivo, minimizamos esto y vamos a empezar a crear el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la lista a partir de los datos que nos va a dar el usuario. Pongamos un comentario que diga crear una lista. Muy bien, vamos a crear la lista que se va a almacenar en una variable llamada list1 y vamos a ponerle paréntesis. Es una lista vacía. A continuación, vamos a crear una variable llamada length en donde nos va a almacenar, en este caso, la longitud que debe tener la lista. Entonces vamos a crear un input para que este dato nos lo proporcione el usuario. Vamos a poner aquí, ingrese la cantidad de números que va a contener su lista. Dos puntos, un espacio. Muy bien. Guardamos hasta aquí. Y a continuación vamos a hacer una validación para verificar que el dato ingresado sea un número entero. Y este debe ser positivo además. Entonces vamos a poner aquí if la variable length dot isDigit. Entonces, como ya lo vimos en el ejercicio, en el ejemplo de los condicionales, esto nos permite evaluar y verificar si lo que está ingresando el usuario es un número entero. Si esto se cumple, vamos a venir acá y vamos a decirle que en la variable length vamos a volver a almacenar el número, pero esta vez convertido en un entero. Para eso hacemos uso de la función int y ponemos aquí length. Muy bien. Y en el caso de que esto no se cumpla, vamos a imprimir un mensaje en consola que diga: el valor ingresado es incorrecto, se permite únicamente números enteros positivos. Muy bien, y para terminar esta verificación, vamos a salir del programa en el caso de que el usuario ponga mal el valor. Entonces el programa se va a terminar y nosotros, para poder volver a ingresar el dato, en este caso de la cantidad de números que va a contener la lista, tiene que volver a ejecutar el programa. Vamos a guardarlo hasta aquí. Vamos a dar aquí un salto de línea. Vamos a volver a guardar. Y ahora vamos a crear el código para poder crear la lista a partir de datos o números que nos va a dar el usuario. Entonces vamos a crear un bucle while en donde le vamos a poner que si la longitud con la función length de la variable list1 que contiene la lista es menor a la variable length que nosotros creamos, que esta también la da el usuario. Y si esto se cumple, vamos a decirle al usuario que nos ingrese un dato. Vamos a almacenarlo en una variable que se llame elements y le vamos a dar un input.
que diga ingresa un número entero como elemento de la lista. De igual manera vamos a verificar si el número ingresado es un número entero. Entonces vamos a poner aquí un if y decimos que si la variable element contiene, en este caso, un string que solo contenga dígitos y digits. Bien, venimos acá. Si esto se cumple, vamos a decirle que en la lista nos añada el elemento, pero lo vamos a convertir en un entero. Muy bien, element. Y si no se cumple, vamos a imprimir un mensaje que diga el valor ingresado es incorrecto, inténtalo nuevamente. Excelente, y para terminar esta parte vamos a imprimir en consola la variable list1. Vamos a guardar y ejecutar el código con Python Debugger. Venimos acá y vamos a ingresar en este caso la cantidad de números que queremos que nuestra lista contenga. En este caso vamos a cometer un error, vamos a decirle hola, que no es un valor numérico o no es un valor entero. Le damos en Enter y como puedes observar nos devuelve el mensaje, el valor ingresado es incorrecto, se permite únicamente números enteros positivos. Volvemos a ejecutar el código, vamos a ingresar aquí un valor que sea un flotante 12.5 y nos devuelve el mismo mensaje de error. Entonces podemos verificar que el código está funcionando bien. Vamos a ejecutar nuevamente y en este caso le vamos a dar un valor correcto. Vamos a decirle que queremos que nuestra lista contenga 4 elementos o 4 números. Bien, y ahora vamos a ingresar los números que queremos que estén dentro de nuestra lista. Vamos a ingresar el número 2. Vamos a cometer un error aquí. Vamos a ingresar un texto que diga Lolo. Le damos en Enter. Y como ves nos sale el error. El valor ingresado es incorrecto. Inténtalo nuevamente. Entonces vamos a ingresar un valor correcto que sea el 5. Vamos a ingresar otro valor incorrecto que sea el 2.6. Nos vuelve a salir el mensaje de error. Ingresamos otro valor que si sea correcto vamos a darle el número 3 y le damos el número 0. Y como ves nos acaba de crear la lista y nos imprime la lista en consola. Tenemos el número 2, 5, 3 y 0, que son los números correctos que nosotros ingresamos para que el programa cree la lista. Entonces hasta aquí te voy a explicar qué está haciendo el código. Lo primero que hacemos es crear una lista vacía dentro de la variable list1. A continuación, venimos acá y le pedimos al usuario que ingrese un valor numérico entero para nosotros crear la cantidad de números que va a contener la lista. Entonces, evaluamos si este valor que ingresó el usuario es un número entero a través del método isDigit, que es un método para strings. Si esto se cumple, entonces va a volver a almacenar dentro de la misma variable length el mismo número, pero ahora lo va a convertir en un número entero. Y si por el contrario el usuario ingresó mal el valor, entonces va a venir acá y va a imprimir un mensaje que diga el valor ingresado es incorrecto, se permite únicamente números enteros positivos y va a salir o terminar el programa. Lo siguiente que hacemos es crear el código para crear la lista. Entonces venimos acá y creamos un bucle while. Lo que le vamos a preguntar es que si la longitud de la variable lista1, que en este caso la variable lista1 contiene una lista e inicialmente es vacía, por lo tanto la longitud inicial va a ser 0. Si esta longitud, que es el número 0 inicialmente, es menor a la longitud o la variable longitud que nosotros ingresamos o que el usuario ingresó anteriormente. Entonces venimos acá, evaluamos si esto es verdadero, inicialmente se cumple ya que 0 es menor a cualquier número que nosotros le demos. Por ejemplo, el número 4 que acabamos de usarlo en la ejecución del código, entonces 0 es menor a 4, si se cumple, entra dentro del bucle y creamos la primera variable que se llama elements. Le vamos a pedir al usuario aquí que ingrese un número entero para empezar a formar o a crear la lista. Una vez ingresado este valor, viene, evalúa si este valor es un número entero y lo añade a la lista. En el caso de que sí sea un número entero, lo va a añadir a la lista como un valor entero usando la función int para convertir el string a entero. Y en el caso de que no se cumpla, va a venir acá e imprimir el mensaje el valor ingresado es incorrecto, inténtalo nuevamente. Entonces, en el caso de que se cumpla, nosotros ahora vamos a tener almacenado en la variable list1 una lista con un elemento. Por lo tanto, va a venir acá y la longitud de la lista 1 ya no va a ser de 0, ahora va a ser de 1, ya que aquí añadimos un elemento. Entonces va a decir 1 es menor a 4, que fue nuestro ejemplo. Esto se sigue cumpliendo, por lo tanto vuelve a ejecutar el código dentro del bucle, vuelve a pedir al usuario que ingrese, en este caso, otro número.
vuelve a verificar si el número es un valor entero. Si es que se cumple, pues lo almacena otra vez en la lista como elemento final con el método append, y en este caso va a aumentar el tamaño de la lista, es decir, la longitud de la lista va a aumentar. Ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Y viene acá. Si no se cumple, pues simplemente nos devuelve un mensaje y no aumenta el valor de la lista, y también vuelve a ejecutarse el bucle. Y así va a continuar hasta que termine de llenarse los elementos correspondientes a la lista, que van a ser en este caso 4 elementos. Entonces, cuando tengamos 4 elementos, va a venir acá y va a evaluar la longitud de la lista 1, que en este caso va a ser 4, es menor a la longitud que ingresamos, que también es 4, y en este caso no se cumple, ya que 4 es igual a 4. Por lo tanto, va a terminar el bucle y va a venir acá y va a seguir ejecutando el resto de código, que en este caso nos imprime la lista 1 para verificar que la lista ha sido creada correctamente con los valores que el usuario ha ingresado. Genial, ahora vamos a crear el código para nosotros ordenar la lista. Entonces vamos a poner un comentario que diga ordenar lista. Bien, vamos a guardar hasta aquí. Y lo primero que haremos es realizar una copia de la lista para poder trabajar sobre esta sin modificar la lista original. Entonces vamos a crear una variable que se llame copyList. Vamos a utilizar la función list para realizar la copia de la lista 1, que en este caso está guardada en la variable list1. Bien, voy a poner esto por aquí, así. Además, vamos a crear otra variable que se llame c, simplemente la letra c, y le voy a almacenar el valor de -1. Muy bien, esta variable c la vamos a utilizar para nosotros acceder a los elementos de la lista, pero a través de sus índices negativos. ¿Recuerdas en el video de las listas en donde te enseñaba cómo tú puedes acceder a los elementos de una lista a través de índices negativos? Entonces vamos a utilizar en este caso la variable c con los índices negativos para poder acceder a los elementos de esta. Quiero que a partir de aquí pongas mucha atención, ya que voy a crear un código en donde voy a utilizar mucha lógica de programación y voy a utilizar todo lo que ya hemos visto en los videos anteriores. Por lo tanto, no puedes perderte, porque si te pierdes en algún momento en alguna parte del código, luego no vas a entender lo que continúa. Entonces, en esta parte, a partir de aquí, tienes que poner mucha atención. Ahora vamos a crear un bucle for i in, que va a iterar sobre la lista 1. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a modificar la copia que creamos. Vamos a venir aquí a la variable copyList y le vamos a remover el elemento que está tomando de la lista 1, que en este caso es i. Entonces, como ejemplo, con la lista que creamos anteriormente, va a tomar cada uno de los elementos y va a ejecutar el código que está dentro del bucle for. En este caso, lo primero que vamos a hacer es coger el elemento y eliminarlo de la variable copyList, que es una copia de la lista original. Al hacer esto, la variable list1 se mantiene intacta y no se modifica, pero la variable copyList, que tiene una copia de la variable list1, sí se va a modificar, y lo que estamos haciendo aquí es remover o eliminar el elemento que está iterando en este momento. A continuación, vamos a evaluar si el elemento que está iterando en este momento, es decir, el elemento que se encuentra almacenado en la variable i, es mayor al último elemento de la lista, pero de la lista que se llama copyList. Entonces vamos a realizar un condicional if que nos evalúe si el elemento i es mayor al último elemento que está almacenado en la variable copyList. ¿Cuál es el último elemento? Nosotros podemos aquí poner -1. De esta manera estamos accediendo al último elemento, pero nosotros para esto creamos la variable c. Entonces ponemos la variable c. Si esto se cumple, vamos a decirle que nos añada el elemento que está iterando al final de la lista, que es la copyList. Entonces vamos a decirle que en la variable copyList le añada el elemento i. Y vamos a volver a almacenar el valor de -1 en la variable c. Esto es para asegurarnos que el valor de -1, es decir, que siempre esté evaluando la última posición de la lista. Y ahora vamos a evaluar qué pasa si esto no se cumple. Entonces, si no se cumple la condición de que el elemento que se está iterando sea mayor al último elemento, vamos a evaluar si este es mayor al penúltimo elemento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para esto tenemos que cambiar la variable c y le vamos a restar un 1. Y como ves, ahora estamos modificando la variable c. Por eso es importante dentro del if asegurarnos de que la variable c contenga el valor de -1. Entonces vamos a crear un bucle while en donde le vamos a preguntar si la variable c
es diferente a -1. Y si esto se cumple, vamos a volver a evaluar si en este caso la variable i, que es el elemento sobre el que estamos iterando, es mayor al elemento del copylist que se encuentra en la posición C, que en este caso la posición C ya no es -1, sino como le restamos 1, va a ser -2, es decir, que va a ser el penúltimo elemento de la lista. Si esto es verdadero, le vamos a decir que en la variable copylist inserte este elemento, pero en la posición C+1. Es decir, que no lo vamos a almacenar en la posición C, sino que lo vamos a almacenar en la siguiente posición, ya que la posición C es el número o el elemento que es menor al número que está almacenado en la variable i o el elemento de iteración. Entonces le vamos a decir que nos posicione en la posición C+1. ¿Y qué vamos a almacenar en esta posición? Pues la variable i, que es el elemento de iteración sobre el que estamos trabajando. Y como ya se almacenó en este caso el elemento i dentro de la lista o de la copia de la lista, entonces vamos a volver a decirle que la variable c contenga el valor de -1. Así, cuando vuelva a ejecutar el bucle o vuelva a evaluar la condición del bucle, esta se va a convertir falsa y ya no va a volver a ejecutar el código dentro del bucle. Y tómalo con calma, si hasta aquí no estás entendiendo alguna parte del código, más adelante vamos a revisar y evaluar el código con un ejemplo. Ahora veamos qué pasa si esto no se cumple. Si esto no se cumple, lo único que vamos a hacer es evaluar la misma condición, pero en este caso con el antepenúltimo elemento de la lista. Entonces a la variable c le vamos a volver a restar el valor de 1 para que en este caso ya no sea -2, sino -3. Y va a volver a ejecutar el bucle, va a venir al while, va a evaluar la condición y va a decir c es diferente a -1, en este caso es -3, por lo tanto sí lo es. Y vuelve a ejecutar el código, que en este caso va a evaluar nuevamente si el elemento de iteración i es mayor al elemento que se encuentra en la posición c, que en este caso es la posición -3. Muy bien, y hasta aquí parecería que ya terminamos el código, pero tenemos un error. Y es, ¿qué pasa si en el bucle while, en donde evaluamos si la variable c es diferente a -1, esta se sigue aumentando con valores negativos, por ejemplo, -1, -2, -3, -4, -5? Vamos a tomar como ejemplo la lista que acabamos de crear anteriormente, que es 2, 5, 3 y 0. Entonces, si venimos acá y evaluamos esta lista, la iteración en este bucle while va a continuar hasta llegar a tal punto que la variable c va a contener el valor de -5. Entonces, cuando nosotros venimos a evaluar -5 y en esta línea de código, en la línea 31, evaluamos que si la variable i, que es el elemento de iteración, es mayor al elemento de la copy list que corresponde al índice c, que en este caso es -5, entonces no tenemos un elemento -5. Entonces nos va a dar un error. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner alguna condicional que nos evite este error. Para esto vamos a crear otro condicional en donde vamos a evaluar si la variable c contiene el primer elemento de la lista, que en este caso es el índice 0, pero el primer elemento lo tiene que hacer desde la derecha hacia la izquierda, es decir, con números negativos. Y como lo hacemos esto, simplemente utilizamos la función len, le ponemos un valor negativo y le vamos a decir que obtenga la longitud de la variable list1, que es la lista original. Entonces, si esto se cumple, vamos a decirle que en la variable copylist nos inserte en la posición 0, que es la primera posición, el elemento i. Y volvemos a almacenar el valor de -1 en la variable c. Vamos a guardar hasta aquí y con esto tendríamos completo el código. Solo nos falta un último detalle, que sería venir acá al final e imprimir la lista ordenada. Entonces la lista ordenada va a estar almacenada en la variable copylist, que es sobre la que estamos trabajando. Vamos aquí a imprimir, vamos a utilizar el método format y le vamos a decir la lista ordenada es, dos puntos, le damos llaves y ponemos aquí la variable copylist. Muy bien, vamos a guardar hasta aquí el código y revisamos si el código está bien. Entonces la primera parte está bien. Aquí vamos a evaluar el código. Venimos viendo si no hay errores de escritura, cualquier línea roja. Muy bien, aquí evalúa la variable c si es diferente a -1 y pasa a -1 y aquí hay un error.
Entonces, aquí tenemos que poner el if, ya que vamos a evaluar primero esto. Si no se cumple esto, vamos a seguir acá a evaluar esto. Y si es que no se cumple ni esto, va a evaluar el else, que es si es que no se cumple lo primero o si no se cumple lo segundo, entonces haz esto. También en lugar del if, podríamos dejar el if aquí y poner aquí un break, aquí una sentencia break, pero esto va a ocasionar que el bucle se termine, es decir, que deje de ejecutarse. Por lo tanto, es mejor utilizar en este caso el elif aquí. Muy bien, vamos a guardar aquí, vamos a ejecutar el código. Vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior. Le vamos a decir que va a tener 4 elementos de la lista. Estos son el 2, el 5, el 3 y el 0. Y como puedes ver, nos devuelve la lista que creamos y nos devuelve la lista ordenada. Y nos dice la lista ordenada es 0, 2, 3 y 5. Él la está ordenando de forma ascendente. Entonces, para verificar que funciona, vamos a probarlo con otros ejemplos. Vamos a volver a ejecutar el código. Vamos a decirle que tenga 6 elementos. Van a ser el 2, el 5, puede ser el 1, el 3, el 8 y démosle el 0 nuevamente. Y como ves, nos devuelve la lista que creamos y la lista ordenada. Vamos a probarlo con otro ejemplo. Volvemos a ejecutar el código. Le decimos que en este caso tenga, no sé, 10 elementos. Le vamos a decir el 2 nuevamente, el 6, el número 3, el número 4, el número 9, el número 2 otra vez, el 8, el 6 y el 0. Y en este ejemplo te puedes dar cuenta que nuestro código funciona perfectamente. Nos acaba de ordenar la lista, incluso considerando que tenemos elementos que se repiten, como son el número 2 y el número 6, que se repite. En este caso, el número 2 se repite 3 veces en la lista y el número 6 se repite 2 veces. Perfecto, y hasta aquí hemos terminado el código. Ahora quiero que veas con exactitud cómo está funcionando el código, para lo cual vamos a hacer uso del Python Debugger, que en este caso lo voy a utilizar solo para que puedas observar cómo está funcionando el código. El Python Debugger y otras maneras de debuguear un código lo veremos más adelante en otro video. Entonces vamos a venir acá y le voy a dar aquí en un puntito rojo y este es el Python Debugger. Voy a correr el debugger. Muy bien, entonces nos pide los mismos datos, que ingresamos la cantidad de números que va a contener la lista, 4. Vamos a utilizar el primer ejemplo, 2, 5, 3 y 0. Muy bien, y se nos detiene el código hasta ahí. Como puedes ver, en la parte izquierda tenemos las variables que estamos utilizando y que hemos creado. Y vamos a empezar a visualizar qué pasa con el bucle for, cómo va a empezar a iterar. Entonces le vamos a dar esta flecha de aquí, que es siguiente paso, y como ves, se nos acaba de crear la variable i con el elemento 2, que este corresponde al primer elemento de la lista 1. Entonces la variable i tiene almacenado el número 2. Vamos ahora a ejecutar el siguiente paso, que es remover el elemento 2 de la copia de la lista. Como puedes ver aquí, se nos removió el elemento. Ahora solo tenemos 5, 3 y 0. El número 2 se quitó o se removió de la lista. Y como estamos trabajando sobre la copia y no sobre la lista original, entonces nuestra lista original queda intacta. Vamos a venir aquí a siguiente, en donde vamos a evaluar si en este caso el número 2 es mayor al copy list de la posición C, que en este caso la posición C sería -1, ¿no es cierto? Sería el número 0, que está aquí. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación rápida mentalmente, decimos 2 es mayor a 0, es verdadero, por lo tanto se va a ejecutar el código que está acá adentro. Le damos en siguiente y como ves ingresa al código que está ahí adentro. A continuación, como se cumplió la condición, entonces va a tomar el elemento que está almacenado en la variable i, que es el elemento de iteración, que es el número 2, y lo va a añadir a la lista, pero al final de la lista. Entonces le damos a siguiente y como ves nuestra variable copylist se acaba de modificar y acaba de añadir el número 2 al final de la lista. A continuación vamos a asegurarnos de que la variable c contenga el valor de -1. Para esto le reasignamos el valor de -1, le damos en siguiente y como ves salta al siguiente paso o a la siguiente iteración. Y ahora la siguiente iteración va a ser con el número 5. Entonces la variable i va a contener el número 5, que es el siguiente elemento de la lista. Ya cogió el número 2, ahora vamos a coger el número 5, le damos en siguiente, lo removemos de la copia de la lista, como ves se remueve. Evaluamos si es que el número 5 es mayor
al último elemento de la lista, que es el 2, en este caso es verdad, entonces ingresa aquí. Añadimos el número 5 al final de la lista, que es la copia de la lista. Como puedes ver, ya se añadió. Y nos aseguramos de que la variable c contenga el valor de -1. Salta a la siguiente iteración, que en este caso la siguiente iteración va a ser con el número 3. Le damos en siguiente. La i ahora contiene el valor de 3. Vamos a removerlo de la copia de la lista. Vamos a evaluar si el 3 es mayor, en este caso, al último número de la lista, que va a ser el 5. En este caso, vamos a ver que no se cumple, ¿no es cierto? 3 no es mayor a 5. Le damos en siguiente. Por lo tanto, no entra en esta parte del código. Va a venir acá el else. Lo que vamos a hacer aquí es a la variable c restarle un 1. Entonces, ya no vamos a evaluar con el último dígito, sino con el penúltimo dígito, que en este caso es el 2, de la posición -2. Entonces vamos a darle aquí, la variable c ahora es -2, y ahora vamos a entrar al bucle while, en donde vamos a evaluar si la variable c, que es -2, como puedes ver nos muestra aquí, es diferente a -1. En este caso se cumple, por lo tanto le damos a siguiente y entra dentro del código del bucle while. Volvemos a hacer otra verificación en donde verificamos si la variable c, que en este caso es -2, es igual a la longitud de la lista 1. En este caso, la longitud de la lista 1 va a ser 4, va a ser esta de aquí. Si nosotros sacamos la longitud en este caso con la función length, nos va a devolver 4, que es 1, 2, 3, 4. Son 4 elementos que contiene la lista 1. Y como podemos observar, esta condición no se va a cumplir, por lo tanto, si le damos a siguiente, no entra dentro de este código. Va a saltar al elif. Ahora vamos a evaluar aquí si el elemento i, que es el número 3, es mayor al elemento de la lista, de la copia de la lista, que está almacenado en la posición c, es decir, en la posición -2. Entonces, 3 es mayor a 2, esto es verdadero, por lo tanto va a ingresar aquí, le damos en siguiente, y como ves ingresa en este bloque de código. Entonces aquí lo que vamos a hacer es insertar el elemento i en la posición c+1. Entonces si c vale -2, al sumarle 1 va a ingresar en la posición -1. Pero nosotros creeríamos que se va a añadir al final porque estamos utilizando la posición -1. Sin embargo, el método insert no funciona de esa manera. Lo que va a hacer es añadir el número 3 entre el 2 y el 5. Entonces le damos a siguiente y como puedes ver, acaba de suceder lo que te dije. Tenemos el 0, el 2, el 3 y el 5. Y como ya posicionamos en este caso el número 3 en el lugar que correspondía, vamos a volver a almacenar el valor de -1 en la variable c. Muy bien, ahora la variable c es -1. Vuelve a evaluar, dice si c es diferente a -1, en este caso no se va a cumplir, por lo tanto, se termina el bucle while de ahí y salta al siguiente paso o a la siguiente iteración, en donde la i va a ser el número 0. Entonces le damos siguiente, como ves, la i es el número 0. Realizamos los mismos pasos que hicimos anteriormente. Esto de aquí, como ves, no se cumplió lo primero. Venimos acá, le restamos 1 a la variable c, va a ser -2. Evaluamos. En este caso sí se cumple que la variable c es diferente a -1. Vamos a evaluar el condicional if, que en este caso no cumple, salta al siguiente. Evaluamos el elif, en este caso tampoco va a cumplir. Por lo tanto, venimos al else, en donde va a volver a restar 1. En este caso la variable c va a ser -3. Como ves, es -3. Volvemos al while. Otra vez, si se cumple. Venimos acá. Esta condición no se cumple, salta. Esta condición tampoco se cumple, salta. Vuelve a restar 1. Viene acá. Evalúa si c es diferente a -1. Esto es verdadero. Seguimos en el while. Venimos acá. En este caso vamos a cumplir la primera condición, ya que c, que es -4, es igual al valor negativo de la longitud que contiene la lista 1, ¿no es cierto? Entonces, la longitud de la lista 1 es 4 y c también es 4. Y como aquí le pusimos menos, entonces -4 es igual a -4. Por lo tanto, se va a ejecutar el bloque de código que se encuentra aquí. Le damos a siguiente. Y aquí lo que va a hacer es insertar el elemento i, que es el número 0, en la posición 0. Le damos a siguiente, como ves, se acaba de modificar y nos insertó el número 0 en la posición 0 o en el índice 0. Entonces, con esto ya tenemos ordenada la lista. Muy bien, ahora nos vamos a asegurar de que la variable c tenga el valor de -1 para que se termine el bucle. Le damos a siguiente, vuelve a evaluar el bucle. En este caso ya no va a cumplir, por lo tanto sale, viene aquí al for y como ya no hay más elementos sobre los cuales iterar,
Viene acá y termina con el programa que es el print, en donde va a imprimir la lista ordenada. Le damos a siguiente y como ves se terminó de ejecutar el código y nos devuelve la lista ordenada. Genial, además aquí tenemos el diagrama de flujo que contiene los pasos que nosotros acabamos de realizar en el código. Entonces este archivo te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas descargarlo y quiero que lo revises, quiero que vengas aquí, revises es justamente lo que hicimos en el código y quiero que cojas un papel, un lápiz y vayas haciendo cada iteración manualmente. Entonces vas a coger aquí, vas a crear la lista, ¿no es cierto? Vas a crear la copia de la lista que va a ser lo mismo. Vas a crear la variable c-1, vas a venir acá, a hacer la iteración, entonces vas a tomar el número 2, lo vas a escribir en el papel, vas a decir, la i ahora contiene el número 2, entonces vas a coger la lista, la copia, y vas a remover el número 2 de la copia, vas a volver a escribir la lista, pero sin el número 2. Vienes acá, dices, el 2 es mayor que el elemento almacenado en la posición C, que es decir, en la posición -1, en este caso, es decir, que en la última posición, vamos a evaluar el 2 es mayor al 0, por lo tanto, si esto es verdadero, viene por acá. Entonces venimos a la copia de la lista y utilizamos el método append para añadir el elemento i, que es el número 2, al final de la lista. Entonces vuelves a escribir la lista, que es la copy list, vuelves a escribirla, pero añadido el elemento, que en este caso es el número 2, al final de la lista. Volvemos a almacenar el valor de -1 en la variable c y viene acá y vuelve a ejecutar la siguiente iteración. Esta vez va a ser el número 5. Entonces otra vez vas a venir acá, vas a coger i igual a 5, vas a venir a remover de la copy list el número 5. Recuerda que la copy list ya fue modificada aquí, por lo tanto tienes que modificar sobre esta copy list el número 5. Vas a remover el número 5 de la copy list que obtuvimos anteriormente. Vuelves acá, evalúas si el 5 es mayor en este caso al 2, ya que el número 2 está al final de la copy list. En este caso es verdad, por lo tanto viene acá y el número 5 se va a añadir al final de la lista. La variable c va a tener el valor de -1. Viene acá, viene la siguiente iteración. Ahora toma el número 3. Va a hacer lo mismo, evaluar aquí, a remover el número 3. Vienes aquí, dices el 3 es mayor al 5, esto es falso, por lo tanto vienes para acá, le vas a la variable c, le vas a restar 1, y todo esto tienes que ir escribiéndolo y continuar con el flujo del código. Entonces, como ves, aquí tienes las flechas por donde continúa el código, y las flechas, en este caso las líneas naranjas, son algunos caminos por los cuales el código puede terminar, entonces viene a fin. Entonces estas líneas anaranjadas no las tomes muy en cuenta, sino hasta terminar toda la iteración. No sé en dónde vayas a terminar la última iteración, que me parece que es aquí. Aquí vas a terminar la última iteración, entonces cuando termines la última iteración con el último número, que es el número 0, que vas a tomar el número 0, entonces vas a venir aquí, vas a volver a almacenar el c-1, vas a venir acá, vas a evaluar si el while en este caso es diferente a -1, como no lo es, viene acá y se termina el programa, ¿sí? Entonces de esta manera podemos ir verificando que lo que acabamos de crear en el código es algo consistente. Entonces te dejo este ejercicio para que tú lo realices, lo hagas con papel y lápiz para que verifiques lo que acabamos de hacer. Compáralo también con el código que acabamos de crear y déjame en los comentarios si tienes alguna duda sobre este ejercicio. Además, te reto a que hagas el mismo ejercicio, pero esta vez que ordenes los números de mayor a menor en forma descendente. Excelente, con esto terminamos este video. En el próximo video aprenderemos a crear y utilizar funciones. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. ¡Hasta pronto!